Lo decíamos, estamos analizando políticamente las elecciones del fin de semana y por eso vamos a tener una interesante conversación desde ahora con el diputado más votado de toda la derecha política de nuestro país, electo por primera vez como diputado además por la región metropolitana, distrito número 11. Tomamos contacto de inmediato con don Diego Schalper Sepúlveda. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas noches. Hola Davor, muy buenas noches, saludarte y sí, efectivamente muy contento por el resultado electoral. Obviamente fue un día de dulce y agraz, resultado en lo particular, pero obviamente en general hay mucho que analizar y bueno, lo estaremos conversando en este programa. ¿Y se esperaba usted un triunfo tan contundente viniendo desde otra región a la región metropolitana? Bueno, hicimos un trabajo muy intenso de 60 días. Yo me comprometí con mis equipos que íbamos a estar en la calle en las 5 comunas del distrito, que íbamos a tener despliegue muy temprano en la mañana, en la tarde. La gente a veces se sorprendía porque me veía varias veces en el día. Y creo que ese esfuerzo, esa mezcla entre defender ideas con firmeza, tener capacidad de solucionar problemas concretos de los vecinos y al mismo tiempo estar muy cerca de las distintas realidades que interpreta este distrito, creo que nos permitió llegar a distintas realidades. Así que bien contento y con muchas ganas de aportar no solo en lo legislativo, sino que también en la representación territorial, Davor. Ya, a usted le fue bien, mantiene un cupo como diputado para Renovación Nacional, pero a su partido no le fue tan bien en el intento de tener participación en el hemiciclo, sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué falló el partido? ¿Eligió mal a sus candidatos? ¿Pactó mal en las listas? ¿Cuál es el mea culpa que se puede hacer? Bueno, lo primero, obviamente, vamos a los datos. Renovación Nacional en la senatorial disputaba 5 cupos de senadores, retuvo 4 de los 5, lo cual es un buen trabajo. Obviamente, destacar lo que hizo especialmente Andrés Longton en la región de Valparaíso, Miguel Becker, por supuesto también Andrea Valladares en la región del Maule y Camila Flores. Y en el caso de la Cámara de Diputados, efectivamente, tuvimos una derrota muy contundente en la zona norte del país. Ahí no es una novedad para nadie en su casa lo que ha significado la innovación, digamos, y el trabajo que ha hecho el Partido de la Gente, que hay que analizarlo. Y también en la zona sur, y especialmente en algunas comunas en particular, hay que reconocer que los sectores de la coalición liderada por republicanos también ha tenido una impronta muy fuerte. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una tarea difícil, especialmente en tiempos de oposición, porque la verdad que lo que sucede en tiempos de oposición es que muchas veces se predominan las posturas, se predominan las posturas de digámoslo así, más grandilocuentes, más vehementes, pero ahora que vamos probablemente a ser gobierno y probablemente en la discusión que viene ahora, que la oposición va a pasar a ser gobierno, hay posturas como las de la Renovación Nacional, la capacidad de construir acuerdos, la capacidad de construir mayoría, va a ser muy valiosa. Entonces yo al menos estoy bastante conforme desde el punto de vista del esfuerzo que va a hacer Renovación Nacional, pero tenemos mucho que reflexionar sobre cómo proyectamos el liderazgo para el futuro. Ya, pero es poco crítico sus palabras, diputado, en torno a lo que pasó antes. Se hicieron mal las listas, debieron haber pactado los presidentes de los partidos de Chile Vamos con republicanos, con el Partido Nacional Libertario. Hoy día el Partido Republicano va a ser, a contar del 11 de marzo, la mayor fuerza ahí en la Cámara. Mire, para serle sincero, yo tengo la costumbre de hacer las críticas a puertas adentro. Ya. Obviamente que hay cosas que revisar, obviamente que hay cosas que construir. Pero mire, yo en esto hago una gran diferencia entre los que estamos en la cancha, que somos actores políticos, de los que son analistas. Los analistas te pueden dar el lujo de hacer análisis, digamos, con total libertad. Pero nosotros, en cambio, tenemos que ser parte de las soluciones y, por lo tanto, yo al menos me siento parte de una generación junto a otros que nos va a tocar probablemente tomar un rol muy activo en el futuro de la coalición, y en ese sentido mi tarea consiste en, evidentemente, revisar lo que aquí ha ocurrido, pero más que todo proyectar hacia el futuro. ¿Ya usted está conforme con el liderazgo del senador Galilea al mando del partido? Yo la verdad es que creo que Chile Vamos, y en particular la derecha constructiva, la derecha que es capaz de construir acuerdos mayoritarios, tiene un rol muy importante que cumplir, y en ese cuadro, obviamente, más que quedarme en el análisis, yo tengo que quedarme en la actuación. Mire, hay algunos que los últimos días han estado planteando como que si fueran, no sé, accionistas de una funeraria que van a sepultar una determinada situación. Yo no soy parte de eso. Yo más bien creo que lo que tenemos que estar es en esta primera etapa contribuyendo activamente en el triunfo de José Antonio Kast en esta segunda vuelta. Toda discusión sobre el futuro del partido, la coalición, puede esperar un poco, pero incluso en esa sintonía yo me siento parte de aquellos que queremos mirar hacia adelante de manera constructiva, más que estar en la dinámica autoflagelante. Ya, pero ya que se me metió en ese tema, diputado, hablemos de Chile Vamos. Hay algunos militantes destacadísimos también ahí en el partido que han tenido cargos prominentes, incluso ministros como Cristian Monkeberg, exministro como Cristian Monkeberg, que han dicho que se acabó el ciclo político, que Chile Vamos no va más por lo que obtuvo ahí en el Parlamento y también porque a Evelyn Matei no le fue bien, salió quinta finalmente.
Mire, como le decía, a ver, yo creo que todo lo que nos desenfoque de la tarea de ahora, que ¿cuál es la tarea? No introducir ruidos, no introducir discrepancias, sino que poner toda nuestra energía y esfuerzo en resolver esta segunda vuelta, que va a ser muy importante que haya un triunfo muy contundente del candidato de oposición que ha logrado pasar a la segunda vuelta, que es José Antonio Kast. Y respecto a la discusión de más largo aliento, mire, yo creo que en tiempos de oposición y de polarización, muchas veces no se es capaz de construir una identidad que sea firme, es decir, clara en los principios, pero al mismo tiempo constructiva. Pero cuando uno es gobierno y tiene que construir políticas mayoritarias, políticas de Estado, de largo plazo, pensar de ahora en 12 años de gobierno y no solamente en 4, acuérdese de mí, la mirada de algo que es capaz de construir esos acuerdos va a ser muy valiosa. Pienso, por ejemplo, en el dilema que enfrentó el Partido Popular en España. Pienso, por ejemplo, en el dilema que enfrentó la CDU en Alemania. Ese tipo de situaciones son las que tenemos que mirar para salir adelante con una identidad clara, con una identidad firme, pero al mismo tiempo muy convencido de que los países no se gobiernan desde la polarización, sino que se gobiernan desde ser capaces de ser constructivos. Ya, pero esa es su mirada, su diagnóstico, diputado Chalper, pero otros militantes de su partido que tienen tanto los derechos o el mismo derecho que usted de expresarse sobre el futuro de la coalición, ya pusieron el tema sobre la mesa, ya dijeron que Chile Vamos se acabó, que finalizó, que se acabó el ciclo. ¿Es erróneo lo que hacen ellos de anticipar un escenario el día después de la elección? Mire, yo en vez de ponerme en la sintonía de la funeraria, prefiero ponerme en la sintonía de la aceleradora. Es decir, ¿Y hay quien en vez de quedarme en el diagnóstico de analítico ¿Ahí usted discrepa con Cristian Monkeberg? No, a mí me gusta... No, a mí para serle franco, Davo, nunca me ha gustado personas que están en la acción política que de un minuto a otro se ponen un gorro de analista y miran esto desde afuera. Yo más bien que como soy actor de la política y estamos en la cancha, nuestra tarea consiste en mirar una realidad, hacerse las autocríticas correspondientes a puertas adentro, pero salir con cosas propositivas. Mire, acaba de emerger, Davo, una nueva generación que ha tenido desempeños electorales espectaculares. Yo pienso en Andrés Longton en la región de Valparaíso, pienso en Andrés Valladar en la región del Maule, o sea, pienso en gente que va a tomar posición hacia adelante. Y yo creo que nuestra renovación de liderazgo, acompañado de un discurso con firmeza y con capacidad de trabajo, es lo que le tenemos que ofrecer al país para mirar en 4 años más esto en otra perspectiva. Ya, diputado, dejemos el análisis partidario y vamos a la foto de lo que viene o lo que está pasando y que va a seguir pasando aquí al 14 de diciembre, que es la elección presidencial. Primero, ¿cuál es su análisis? Muchos en la derecha, lo he escuchado hoy día, leo varios análisis, dicen que es carrera corrida, que Kast ya ganó la presidencial. ¿Usted tiene esa misma mirada? O sea, yo creo que ni en los peores vaticinios del gobierno y del comando Janet Jara le iba a ir tan mal. La verdad que la candidata de la izquierda ni siquiera alcanzó el piso del apoyo del presidente Boric, que ya es bastante bajo. Nuestra impresión es que el sector que ella representa, especialmente después de su cierre de campaña, donde se reeditaron cánticos que uno veía en el octubrismo, en el estallido social, el que nos salta es Paco, ese tipo de cosas yo creo que han ido ahuyentando a mucha gente y la ha ido transformando ella en una candidata de la izquierda muy radical. En esa coyuntura, cuando 7 de cada 10 chilenos manifestaron una intención de cambio, yo creo que la tarea ahora es construir un espacio que convoque a las distintas sensibilidades que quieren un cambio y hacer de ellas unidad por el cambio. Y si eso se hace de manera inteligente, de manera constructiva, yo creo que lo más probable es que en Chile tengamos un cambio de gobierno y este pésimo gobierno sea una mala anécdota o un mal recuerdo que le ha afectado mucho la vida a los chilenos. Ya, pero en la confianza está el peligro, el pan a veces se quema en la puerta del horno, hay varios dichos populares, hay que ponerle ojo también a lo que puede hacer Janet Jara, con quién pueda pactar en las próximas horas o en los próximos días. O sea, yo lo que he visto es que el candidato José Antonio Kast ha hecho lo que tenía que hacer, que es inmediatamente ponerse a trabajar al día siguiente, partir a una zona que es extremadamente importante para nosotros, especialmente pensando en las muchas personas que padecen la negligencia de este gobierno en el combate al crimen organizado, en el combate al terrorismo. Se mantiene hoy día una reunión de trabajo entre el presidente del Partido Republicano y los partidos de Chile Vamos. Entonces yo al menos creo que hay que seguir adelante, dar los pasos como corresponde. Se vienen otras señales, que no voy a ser yo el que haga el spoiler, ¿no? Pero tengan la tranquilidad los chilenos que las distintas oposiciones somos conscientes que Chile necesita un cambio de rumbo y que ese cambio de rumbo se construye con unidad. ¿Cuánta de la votación de Evelyn Matei usted la da por segura que ahora va a estar con José Antonio Kast y cuánta se puede disipar en el nulo o en el voto por Janet Jara? Mire, me alegró mucho ver hoy día a Carlos Maldonado manifestando una posición. Aquí Yo creo mismo que en la si uno mañana con revisa nosotros. la declaración que ha hecho Demócratas... Claro, si usted se da cuenta, la declaración que ha hecho Demócratas da cuenta de una cosa que es muy importante, que es que después de lo que aconteció en el cierre de Janet Jara, pero más que el griterío
contra Carabineros, la incapacidad de la candidata de ponerle freno a eso, yo creo que hemos reeditado el escenario del apruebo y del rechazo, y por lo tanto todos aquellos que estuvimos por rechazar la propuesta refundacional de la izquierda radical, no nos va a caber ninguna duda que tenemos que estar por una opción de cambio. Entonces yo creo que todos tenemos que entender que lo que está en juego en Chile es demasiado profundo, y por lo tanto en esa coyuntura yo no tengo ninguna duda que los distintos liderazgos de oposición vamos a entender el rol histórico que nos toca y nos la vamos a jugar por la unidad por el cambio. Ya, pero ¿cuánto de la votación de Evelyn Matei, que usted apoyó además en la primera vuelta, cree que se va a pasar a José Antonio Kast? Porque traspasar el 100% es complicado. Yo no conozco a nadie que haya apoyado a Evelyn Matei que esté dispuesto a subirse a la jaraneta. A nadie. Porque uno habla en la calle, hay mucha gente que dice que votó por la Evelyn Matei y que hoy día va a votar nulo porque no vota por José Antonio Kast, porque lo puede encontrar un poquito más extremo en su planteamiento. Bueno, yo le recordaría a esa gente con mucha empatía, con mucha, digamos, conciencia, de que las segundas vueltas son binarias. Y cuando usted deja de votar por alguien, tácitamente está apoyando a la otra opción. Cuando la otra opción es una persona que pertenece a los sectores más de izquierda del actual oficialismo, que en el contexto del estallido estaba con una polera del perro matapaco y que en su cierre de campaña no solamente se insulta a Carabineros de Chile, sino que se insulta a la candidata Matei y a otros más con expresiones muy agresivas, sin que ella sea capaz no solo de frenarlo en seco, sino que además de pedir perdón los días posteriores, yo creo que la disyuntiva es demasiado profunda. Entonces yo aliento a toda esa gente a que se dé cuenta que las segundas vueltas son binarias y que hay que apoyar a la opción de cambio que nos permita retomar el rumbo en Chile. Ya, y en lo que viene, ¿qué tan importante es la definición que pueda tener Demócratas, que no ha tomado una definición como partido, salvo la que entregó hoy día en la mañana, de que no van a votar por el Partido Comunista, pero eso no quiere decir que voten por José Antonio Kast, por lo menos así lo decía Carlos Maldonado esta mañana, y también la decisión que va a tomar Amarillo? ¿Ustedes esperan que ellos sean bastante claros como partidos políticos de que van a apoyar a uno u a otro? Yo confío que toda la fuerza del rechazo vamos a estar por impedir que en Chile haya algo así como un segundo aire del octubrismo, y por lo tanto yo espero que estemos todos en esa sintonía. Y obviamente para mí, Davor, es muy importante que todas esas fuerzas se sientan convocadas. Yo creo en las opciones comprensivas, yo creo en las opciones que amplían los espacios. La tarea que tenemos desde el próximo año de hacer un ecosistema favorable a la inversión, de reducir impuestos, de terminar con las contribuciones abusivas, de modificar el estatuto administrativo, por mencionarle algunas cosas, reformar el sistema político, hacer gestión policial. O sea, son tantas las cosas que hay que hacer que yo soy un convencido de que todos los que estuvimos por el rechazo ahora vamos a estar en formato positivo por hacer los cambios que Chile necesita para recuperar la fuerza que tiene que tener. Ya, usted que estuvo en el comando de Evelyn Matei, ¿están limadas todas las asperezas ya con José Antonio Kast y su equipo? Hoy día en la mañana vimos que se juntaron los economistas, pero eso es sincero, ¿de verdad se perdonaron todo aquello que se dijeron, que pasó, que fue noticia durante los últimos 3 o 4 meses? Mire, yo soy un admirador de la generosidad y el patriotismo que ha tenido Evelyn Matei, y por lo tanto eso inspira a todos aquellos que estuvimos disponibles a apoyarla y a votar por ella a tener los mismos gestos de patriotismo y de generosidad. Chile está en un momento demasiado crítico y por lo tanto esa situación de crisis que ha generado la inacción y la indolencia de este gobierno nos va a mover a todos a tener unidad, patriotismo y generosidad. Ya, ¿cómo esperan influir en el programa de José Antonio Kast? Hoy día partió esta primera reunión con los economistas de Matei y mañana entiendo que los economistas de José Antonio Kast se juntan con el equipo de Johannes Kaiser. Pero ¿ustedes cómo van a influir? ¿Cuál es la idea, la bandera que quieren colocar en la recta final? A ver, a mí en lo personal me importan mucho dos cosas. Uno, poner por delante los mínimos comunes, o sea, que tengamos un espacio de trabajo en el cortísimo plazo que tenga por delante seguridad, que tenga por delante incorporar un ecosistema favorable a la inversión. Eso tiene que ver con rebajas tributarias, con terminar con permisos sectoriales, con reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental, con terminar con las contribuciones abusivas, hacer un Estado eficiente, o sea, reformar el estatuto administrativo, y muy importante, y yo voy a abogar mucho por eso, que desde el día 1 nos la juguemos por reformar el sistema político. Nosotros tenemos que devolverle a Chile una sala de máquinas que pueda funcionar. Y si nos estructuramos sobre los mínimos comunes, sobre la experiencia, sobre un trabajo responsable, yo estoy seguro que los chilenos no solo van a notar la diferencia, sino que se van a dar cuenta que aquí la proyección no es a 4 años, sino que es a 8, a 12, porque los cambios en los países requieren ese nivel de proyección. Ya, ¿y van a respaldar a José Antonio Kast si toma también ideas del programa de Johannes Kaiser, como por ejemplo indultar a violadores de los derechos humanos? Yo por eso le digo que al final lo que nos tiene que convocar para no cometer el error del segundo proceso son los mínimos comunes, aquellas cosas de sentido común
que tienen que ver con las urgencias ciudadanas, que tienen que ver con restablecer la sala de máquinas, que tiene que ver con combatir las listas de espera, con poner al cáncer especialmente lo que afecta a las mujeres como primera prioridad, poner la restauración de la educación parvularia, poner, por ejemplo, combatir el ausentismo escolar, y así tantas cosas que ya serían extremadamente difíciles y muy, muy importantes en la prioridad. Entonces, pongamos el foco, y este es el llamado, pongamos el foco en los mínimos comunes y no en aquellas cosas que muchas veces nos puedan distraer. Yo creo que ahí tiene que estar el sello del trabajo del futuro gobierno. Ya, o sea, temas de derechos humanos, temas valóricos para usted no son prioridad por lo menos en esta segunda vuelta. José Antonio Kast, hay que decir que lo vimos en la campaña, trató de esquivar las respuestas en torno a ese tema cada vez que se le preguntaba. Yo no tengo ninguna duda que las distintas oposiciones tienen sus énfasis, tienen sus identidades, y eso está fantástico. Pero aquí lo que está en juego es un avión que estamos heredando con altas turbulencias, con un piloto que uno no sabe muy bien dónde está, porque la verdad que hace bastante rato que no vemos al piloto, y por lo tanto, para enderezar ese avión y volver a ponerlo en senda de salir de turbulencias, tenemos que preocuparnos de lo urgente, y lo urgente de ahora ya es lo suficientemente exigente. Entonces, yo aliento a todos a poner el foco en esa necesidad, en ese piso de trabajo, y después tendremos todo el tiempo del mundo para debatir sobre aquello que distingue a las distintas oposiciones. Viendo muy de cerca la campaña y también el futuro, Diego Chalper, ¿por qué perdió Evelyn Matei? ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre lo que pasó? Yo creo que Evelyn Matei tuvo un desafío no fácil, que era mantener vigente un liderazgo por demasiado tiempo, en un contexto de polarización, invitar a construir un solo equipo. Ella tuvo un liderazgo espectacular durante la elección municipal, que yo al menos siempre se lo voy a agradecer, la capacidad que tuvo de poner en juego su capital político, incluso por candidatos que ella sabía que iban a perder. Y desafortunadamente en esa coyuntura de polarización, el mensaje que ella intentó dar con mucho coraje, con mucha vehemencia, quizás encuentra muchas veces resistencia precisamente por lo mal que lo ha hecho este gobierno. Entonces hay otras cosas que habrá que analizar, pero como le digo, esas cosas siempre se analizan puertas adentro, pero por mi parte solo gratitud y admiración por el liderazgo, la entereza y la generosidad que ha tenido Evelyn Matei. ¿Y ella debería integrarse al equipo de Kast en este segundo tiempo? Bueno, eso será algo que tiene que decir ella y José Antonio. No voy a ser yo el que le está dando receta a dos liderazgos tan destacados de nuestro sector político. Ya, pero ¿usted no la ve como que ella se desentiende y se haya retirado de la política literalmente el domingo? Mire, Evelyn Matei donde esté va a tener un desempeño superlativo, así que yo no tengo ninguna duda que va a tomar las mejores decisiones. Ya, y en cuanto a estrategias de campaña, diputado, quedan, ¿cuánto? 4 semanas ya. Bueno, el tiempo va avanzando muy rápido, estamos llegando al miércoles, ya han pasado 48 horas de la elección. ¿Qué debe hacer José Antonio Kast en estas primeras semanas y qué no debe hacer? Porque muchos dicen que el gran error hace 4 años, cuando también pasó la segunda vuelta y en primer lugar, fue haber ido a Estados Unidos a una reunión de la que nunca supimos mucho qué pasó allí. ¿Qué debe hacer en estas semanas y qué no debe hacer? Yo creo que lo que ha hecho hoy día es exactamente lo que tiene que hacer, ir a encontrarse a aquellos que son las víctimas de la negligencia de este gobierno. Uno de ellos, los que han padecido el terrorismo en la macrozona sur. Otros probablemente los sectores populares que padecen las consecuencias de la inmigración ilegal. Otros probablemente los que han padecido las listas de espera insufribles e incapaces de enfrentar. O sea, yo creo que el presidente Kast, bueno, el candidato presidencial José Antonio Kast tiene claro que el foco tiene que estar puesto en aquellas personas que padecen la indolencia y la inoperancia de este gobierno. ¿Y qué no tiene que hacer? Enganchar en las 1001 polémicas que va a intentar instalar el gobierno en esta recta final en su desesperación. Yo creo que es re importante no enganchar. Yo no tengo duda que el gobierno del presidente Boris va a tratar de trasladar la discusión a aquellas cosas que sin ser prioritarias dividen, porque ha sido la tónica de este gobierno, ante su incapacidad. Mire, este es un presidente que se mueve muy bien en las asambleas universitarias, pero a mí me encantaría verlo con mucha más recurrencia, si usted quiere, en comités policiales, viendo la reconstrucción en Valparaíso, que la tienen botada, haciéndose cargo del control de la frontera. Pero bueno, cuando se trata de hacer ese tipo de gestiones, al presidente le sale más difícil, ¿no? Diputado, y en estas semanas que vienen, ¿qué tan cerca hay que estar de Franco Parisi, de sus ideas, de buscar ese voto de los 2,5 millones y medio de chilenos que votaron por él, que votaron por la gente que llevaba las banderas del PDG? ¿Hay que buscar esos votos? ¿Hay que provocar ese acercamiento o no? Yo creo que hay que tener mucha rigurosidad y mucha dedicación para saber quién es ese elector, esa electora,
que ha optado por la opción del PDG, con mucho respeto, porque ahí lo que hay es una expresión que muchas veces algunos ningunean, que muchos no toman en serio, pero yo me la tomo extremadamente en serio. Ya tenemos ciertas luces de lo que hemos ido viendo, no va a ser este el espacio donde yo las cuente, pero lo que sí es importante es que tengan claro que el futuro gobierno va a tener un foco en esos segmentos medios, en esos segmentos esforzados, en esas familias de sectores populares que ven en el PDG una opción de cambio, una opción de empatía, y por lo tanto yo creo que una de las tareas fundamentales, no solamente de la campaña, sino que del proyecto político que se vaya a proyectar para adelante, es cómo se interpreta a esos sectores que han visto en el Partido de la Gente una expresión política que quieren seguir adelante. Claro, y eligió un número no menor de 14 parlamentarios. ¿Para usted ellos van a estar con la derecha o con la izquierda en el Parlamento? Yo lo que conozco, de los que conozco, es que son gente que busca empatizar con el sentir de sus electores, que busca poner por delante el emprendimiento, el motor de las personas. Es gente que probablemente no se siente cómoda con las posturas de izquierda en materias, por ejemplo, de economía, donde el Estado asfixiante les es hostil. Probablemente cuando escuchen en el Parlamento cómo vota el Partido Comunista en migración ilegal, cómo votan este verdadero romanticismo de la violencia que ellos muchas veces tienen, yo no tengo duda que no se van a sentir parte de eso. Así que dejemos que las cosas se den, pero yo tengo plena certeza que aquellos que creen en el mérito, en el esfuerzo personal, no tienen nada que ver con presentar, por ejemplo, requerimientos del Tribunal Constitucional cuando se borran permisos, o hacer requerimientos en el TC cuando se busca limitar el acceso a los migrantes ilegales. O sea, ellos mismos se han ido dando cuenta cómo muchas veces Janet Jara muestra una cara muy amistosa de votaciones del Partido Comunista que no tienen nada que ver con lo que ella dice defender. Ya, diputado, apelo a dos cosas: su rol como comunicador, como analista, que lo ejerció aquí en Estado Nacional durante muchos años en TVN, también a su conocimiento del Parlamento desde adentro y a su juventud, 40 años nomás. El PDG, ¿por qué llegó con tanta fuerza al Parlamento? ¿Cómo se lee lo que está pasando sobre todo en el norte de Chile, donde Franco Parisi tuvo la capacidad de ganar 4 regiones del país? ¿Por qué ellos parecen sintonizar mejor que ustedes, que son de la clase política más tradicional en nuestro país? Bueno, un poco por eso también. Yo creo que Franco Parisi interpreta un sentir crítico de una dirigencia política que muchas veces no tiene el sentido de urgencia suficiente, no tiene la capacidad de tener soluciones suficientemente eficaces, y por lo tanto hay un sentir antidirigencia política que hay que interpretar. Yo hay un documento, es raro que uno se cite uno mismo, pero hay un documento que se llama Unidad por el Cambio, donde yo intento hacer un análisis lo más riguroso posible de lo que fue el malestar social, y el malestar social en Chile tiene mucho que ver con segmentos medios que durante los 90 mejoraron mucho su situación respecto a sus antecesores, tuvieron mucho mejor nivel de ingreso, acceso a cosas que sus padres no tenían, pero de un momento a otro, cuando se produce una debilidad en materia económica, se vieron restringidos. Y esos sectores medios son autosuficientes, arquitectos de su propia vida, quieren construir su propio proyecto vital, y por lo tanto cuando ven que el Estado, lejos de ayudarlos, los perjudican, cuando se ven insegurizados, bueno, evidentemente buscan soluciones. Y tengo la impresión que Franco Parisi en algún sentido también ha sido capaz de tocar esas expresiones, gente del mundo de los segmentos medios y de los segmentos populares emergentes que quieren que les demos soluciones, y que muchas veces es mucha la burocracia, mucha la farándula política y poco las soluciones para su vida. Ahí tenemos que hincar el diente, en mi opinión. Y ese voto de Parisi, que para muchos es un voto de rebeldía en contra del sistema, en contra de la casta, de los que están permanentemente en la política, ¿va a marcar preferencia el 14 de diciembre o podríamos ver un aumento considerable de los votos nulos? Porque hubo 500.000 votos nulos y blancos, que podría ser poco si es que uno lo mira desde el amplio padrón que tuvimos en Chile, más de 15 millones y medio de electores. Mire, hoy día uno de los diputados del PDG dijo que iba a seguir con José Antonio Kast. El presidente del PDG dijo que la vez pasada votó por José Antonio Kast. Yo tengo la impresión que alguien que se mueve en esas coordenadas no tiene nada que ver con aquellos que han hecho de la burocracia casi una cosa central, porque cuando usted ve cómo ha funcionado el Frente Amplio y la izquierda radical en la gestión, lo ha hecho extraordinariamente mal. Cuando usted ve cómo montaron el Ministerio de Seguridad, que uno pensaba que iban a poner gente competente, expertos en criminalística, y montan un grupo de personas que, con todo el respeto humano que se merecen, no sé muy bien qué competencias han demostrado en la gestión del delito, uno se da cuenta que eso tiene poco que ver con la crítica legítima que han levantado los electores del PDG. Entonces yo al menos espero que desde la opción de las oposiciones seamos capaces de decirle a ese electorado que somos conscientes de su fragilidad, somos conscientes de su anhelo de auto, digamos, gobierno en su vida, y por lo tanto lo que tiene que hacer la dirigencia política es dar soluciones. Por ahí tiene que ir el camino de trabajo
de las oposiciones en la propuesta de gobierno. Ya todo eso es futuro, diputado Schalper, lo lleva al presente a lo que está pasando. Hoy hubo en el Congreso discusión en torno al Parlamento, en torno al futuro también del ministro Pardo, que mañana se va a decidir. Pero quiero preguntarle por el presupuesto. Sigue enredadísimo, hay partidas que se han rechazado. ¿Se ve algo de solución, algo de acuerdo entre el gobierno y lo que puedan hacer el Parlamento en la Cámara de Diputados, en una nueva comisión mixta eventualmente, o también en el Senado? ¿O se va a mantener la intransigencia quizás marcada también por el clima electoral? Bueno, para nosotros es imposible hacernos cómplices a un presupuesto que rebaja los presupuestos para los gobiernos regionales, que rebaja el presupuesto para la estrategia contra el crimen organizado, que no tiene plata suficiente para combatir las listas de espera, que incorpora de manera mañosa las cifras en materia de gastos de personal para no incorporar adecuadamente el reajuste. O sea, hemos tenido un gobierno extremadamente poco diestro para sacar adelante el presupuesto. Entonces, por ejemplo, hoy día nuestro jefe de bancada, Frank Sauerbaum, logra avanzar en más plata para subsidios habitacionales, pese a lo mal que lo ha hecho este gobierno. Entonces, siempre a nuestra disposición, Davor, va a ser construir un presupuesto puesto en el foco y en el centro de las personas. Pero cuando tenemos un gobierno que claramente en materia de presupuesto ha sido el peor gobierno desde el retorno a la democracia, lo único que pedimos es que se hagan las cosas bien. Y nosotros no le vamos a aprobar al gobierno un presupuesto que sabemos que está mal construido. Por ejemplo, las partidas de relaciones exteriores, la partida, por ejemplo, en salud. O sea, son cosas que no se pueden aprobar en la manera en cómo están. Entonces esperamos que el gobierno recapacite y que el Senado sea capaz de construir un presupuesto que realmente esté a la altura de lo que Chile necesita. Ya. Diputado, y lo último, respecto al exministro Diego Pardo, hoy día se aprobó el informe de la comisión, ya se decide en sala el futuro de este exministro. Usted me imagino que va a votar a favor, pero ¿qué ambiente ve ahí en el Congreso? ¿El oficialismo va a finalmente respaldar esta acusación constitucional una vez que ya ha pasado además la presión que tenían muchos, que era el 16 de noviembre, el día de las elecciones? Yo creo que hay un sentir muy generalizado de marcar un antes y un después respecto a que en Chile no puede ser que alguien se mande una embarrada de esta envergadura y que no pase nada. Mire, no fuimos capaces de acusar a un ministro de Educación que básicamente no administraba bien la JUNAEV con gastos millonarios. No pudimos resolver el tema de una ex ministra de Justicia que realmente tuvo un desempeño muy lamentable en materia de indulto. Y así sucesivamente. Entonces yo confío que el oficialismo, porque al final seamos sinceros, la mayoría en la Cámara actualmente la tiene el oficialismo, que el oficialismo no sea cómplice pasivo de hacer valer la responsabilidad respecto a una persona que, sabiendo el tremendo daño que podía generar la información que él tenía, no hizo nada. Yo hago un llamado a los diputados oficialistas a que aquí sean parte de una inmensa mayoría, que manifestemos que en Chile el que la hace la paga y que mañana demos una señal en pos de la probidad y de la transparencia, que es lo que los chilenos esperan. Diputado Diego Schalper Sepúlveda, muchas gracias por esta entrevista, por estar aquí en Vía Pública. Felicitaciones nuevamente por su éxito en la reelección en el Distrito 11.